Hola, vamos a ver ahora nuestra clase de onda de choque oblicua en la primera parte. ¿Sí? Vamos a aprender cómo calcular y resolver ondas de choque como las que se ven en esta figura, que ya no son ondas de choque normales que producían una compresión importante en el flujo pero sin cambiar su dirección, sino que este tipo de ondas, además de comprimir el flujo, le producen un desvío. ¿Sí? Es el tipo de ondas que aparecen cuando el flujo se tiene que desviar y se desvía con características particulares. Aquí tenemos, como vemos, un flujo supersónico, inicialmente en dirección horizontal, y el piso por donde circula tiene un cambio en la pendiente de ángulo θ. ¿Sí? Esto va a forzar al flujo a girar cuando llegue a este punto, y este desvío, por las características del flujo supersónico, si imaginamos como un área que se extiende hacia arriba, este desvío conlleva una disminución del área que ve el fluido, por lo tanto, para un flujo supersónico esto sería una compresión. ¿Sí? Si se tratara de un flujo subsónico, aquí se produciría una aceleración del flujo, pero para supersónico sabemos que es al revés. Entonces, si graficamos nuestro vector velocidad, y tenemos además el número de Mach, vamos a ver que el flujo incidente, ¿sí?, al ser supersónico, no recibe información de este desvío hasta que esta información no lo alcanza propagándose con una onda. ¿Sí? Esta onda se genera cuando el flujo que viene cerca de la pared encuentra el desvío y por lo tanto tiene que doblar. ¿Sí? En este punto es donde se origina la onda, y esta onda, al propagarse por el flujo, va a ser la que fuerce que el flujo que la atraviesa salga con la nueva dirección. ¿Sí? Nosotros vamos a llamar beta al ángulo que forma nuestra onda oblicua con la dirección del flujo incidente. Y vamos a llamar θ, en este desarrollo, al ángulo que el flujo incidente se tiene que desviar. Por lo tanto, tenemos nuestro ángulo beta de la onda, ángulo θ del desvío. ¿Sí? El flujo incidente forma con la onda el ángulo beta, y el flujo saliente forma con la onda el ángulo beta menos θ, como se puede ver en el gráfico. Para analizar los cambios que me produce esta onda entre el flujo incidente y el flujo saliente, vamos a hacer, como hicimos en el caso de la onda de choque normal, un volumen de control que envuelva la onda, ¿sí?, con una distancia muy pequeña en la dirección que lo atraviesa y caras de entrada y de salida paralelas a la onda que estoy envolviendo. En este volumen de control vamos a plantear las ecuaciones de continuidad, cantidad de movimiento y energía. Para ello, vamos a descomponer tanto la velocidad incidente como la velocidad saliente en sus componentes normal, a la onda de choque y al volumen de control, y sus componentes tangenciales. ¿Sí? En vez de hacer una descomposición en X e Y, vamos a tomar como coordenadas de referencia las de la onda de choque. Entonces, a esta velocidad incidente vamos a descomponerla en su componente tangencial y normal, a la velocidad saliente lo mismo, componente normal y componente tangencial. Vemos por geometría que la componente que es paralela a la onda forma con la corriente incidente el mismo ángulo beta que forma la onda, y la velocidad saliente forma con la onda el ángulo beta menos θ. ¿Sí? Por geometría, el ángulo este es el mismo que el ángulo que tenemos acá, ya que la velocidad tangente es paralela a la velocidad de la onda. Así que forma con la velocidad saliente el mismo ángulo. Bueno,
aplicamos relaciones trigonométricas para calcular la velocidad normal, como la velocidad por el seno de este ángulo, la velocidad tangencial en 1, como la velocidad en 1 por el coseno de beta, y lo mismo para la velocidad saliente. La normal será v2 por el seno de beta menos tita, y la velocidad tangente 2 será v2 por el coseno de beta menos tita. También tenemos que considerar en el análisis las variables termodinámicas, presión, temperatura y densidad. Estas son escalares, así que no tengo que hacer ninguna descomposición. Tenemos P1, T1, Ρ1, P2, T2 y Ρ2 después de la onda. ¿Sí? Entonces, ya con este esquema en mente, vamos a las ecuaciones de conservación. En este volumen de control, la ecuación de continuidad me dice que el caudal que lo atraviesa, m punto, va a ser el mismo de entrada que de salida. Como es un volumen muy finito, el área de entrada va a ser igual al área de salida, de modo que la ecuación de continuidad me queda que el producto de ρ1 por la velocidad que atraviesa el área de entrada, que es la velocidad normal 1, tiene que ser igual a ρ2 por la velocidad normal que sale del volumen de control, que es Vn2. Como ahora tenemos dos direcciones para analizar, recordemos que la ecuación de conservación de cantidad de movimiento es una ecuación vectorial, así que vamos a tener que plantearla en la dirección normal a la onda y en la dirección tangencial a la onda. Empezamos por la ecuación de conservación de cantidad de movimiento en la dirección tangencial. Esta nos dice que el caudal por la variación de velocidad en dirección tangencial es igual a la suma de fuerzas aplicadas en esta dirección. ¿Sí? En este volumen de control vemos que la presión solamente cambia en la dirección normal a la onda, pero no cambia en la dirección tangencial, así que las fuerzas de presión no me producen ninguna resultante sobre este volumen. Tampoco tengo fuerzas de fricción, porque estoy tomando, primero que estoy despreciando las fuerzas de fricción en mi análisis, y segundo que esta distancia la puedo hacer tan chiquita como yo quiera. De esta manera, la suma de fuerzas que actúan sobre mi volumen de control en dirección tangencial son igual a 0. ¿Sí? Mi caudal másico m punto lo puedo expresar de uno u otro lado, como el caudal de entrada ρ1 por v normal 1 por área, o el caudal de salida ρ2 por v normal 2 por área. Esto es igual a esto. Así que la ecuación de cantidad de movimiento tangencial, la segunda ley de Newton, me termina dando que la velocidad tangencial en 1, este vector, tiene que ser igual a la velocidad tangencial en 2. ¿Sí? Al no haber fuerzas en esta dirección, la componente tangencial de la cantidad de movimiento o del vector velocidad se mantiene constante a uno y otro lado de la onda. ¿Sí? Ojo que la igualdad de velocidades no implica igualdad de la componente tangencial del número de Mach, porque yo tengo que dividir, para obtener el Mach, cada velocidad por la velocidad del sonido, y esa sí va a cambiar al cambiar la temperatura de uno y otro lado. Pero recalcamos lo importante. Si bien el flujo se va a comprimir al atravesar la onda de choque, su velocidad tangencial a la onda se va a mantener constante. ¿Eso qué quiere decir? Que la que se va a achicar es la componente normal. ¿Sí? Si planteamos conservación de cantidad de movimiento en la dirección normal, vemos que las fuerzas que actúan en la dirección del flujo es P1 por área, en la dirección opuesta va a ser P2 por área, así que voy a tener que el delta P va a ser igual a la variación de cantidad de movimiento en la dirección normal, y si hacemos referencia al desarrollo de la variación de cantidad de movimiento en una onda normal, podemos ver que la ecuación de conservación de cantidad de movimiento
nos queda de esta forma. P1 más ρ1 por la componente normal de velocidad en 1 al cuadrado igual a P2 por ρ2 por la componente normal de la velocidad 2 al cuadrado. Como P2 va a ser mayor que P1, la velocidad normal en 2 va a tener que ser menor que la velocidad normal en 1, tal como se ve en este dibujo. Por último, la ecuación de conservación de energía. Esta conocemos la expresión para un flujo adiabático, ¿sí?, que es el tipo de compresión que tenemos al atravesar esta onda oblicua, ya que el tiempo que tarda el fluido en atravesarla, cambiar su dirección y su módulo y subir su presión es tan pequeño que no tiene tiempo de intercambiar calor con el medio y alcanzar un equilibrio térmico. Así que la ecuación de energía para un flujo adiabático queda, como siempre la conocimos, Cp por T1 más V1 cuadrado sobre 2 igual Cp por T2 más V2 cuadrado sobre 2 igual a Cpt0, la entalpía de remanso que se mantiene constante. Por último, también se cumple acá las ecuaciones de un gas perfecto que me dicen que P sobre ρ por T va a ser constante igual para el lado 1 que para el lado 2 igual a R la constante del gas. Vamos a analizar los resultados que obtuvimos recién. La ecuación de conservación de energía nos decía que Cpt1 más V1 cuadrado sobre 2 es igual a Cp por T2 más V2 cuadrado sobre 2. ¿Sí? Ahora, como aquí tenemos el módulo de la velocidad elevado al cuadrado, vamos a expresar este módulo como la suma de los cuadrados de la componente normal y la componente tangencial de cada lado. Pero nosotros ya habíamos demostrado que las componentes tangenciales a ambos lados de la onda son iguales. Así que si hacemos ese análisis, podemos simplificar, ¿sí?, en esta igualdad, eliminar las componentes tangenciales, que por cantidad de movimiento tangencial se mantienen, y la ecuación de la energía podemos escribirla también en función solamente de las componentes normales, ¿sí? Dependiendo de las circunstancias, vamos a usar esta ecuación con el módulo de la velocidad o con la componente normal. En este caso me interesa mostrar que esta igualdad se cumple a ambos lados de la onda, también si considero solamente las componentes normales de la velocidad. Si además recuerdo cómo me quedaba la ecuación de continuidad, que me daba el producto de ρ por la velocidad normal de cada lado, la ecuación de cantidad de movimiento en la dirección normal a la onda, me quedaba P1 más ρ1 Vn1 cuadrado igual P2 más ρ2 por la velocidad normal 2 al cuadrado, y la ecuación de los gases perfectos, ¿sí?, podemos ver que estas cuatro ecuaciones son exactamente las mismas que si yo tuviera una onda de choque normal, donde en vez de tener una velocidad, considero solamente las velocidades normales, presión, temperatura y densidad serían la misma, y obviamente el número de Mach que yo tendría del lado inicial, del lado de la corriente incidente, sería el Mach calculado con la velocidad normal, ¿sí? Es decir, aunque estoy analizando una onda de choque oblicua, estas cuatro ecuaciones me quedan iguales a las de una onda de choque normal si yo me olvido de la velocidad tangencial y solamente considero la velocidad normal, ¿sí? Adicionalmente, la variación de entropía que yo voy a tener a través de la onda de choque oblicua, ¿sí?, por la definición del diferencial de S, me da que va a estar definida por el cociente de temperaturas y por el cociente de presiones, que son los que yo obtengo con estas cuatro ecuaciones, ¿sí? Esto quiere decir que, aunque yo tenga una onda oblicua,
los cambios de presión, temperatura, densidad y entropía que voy a tener son iguales, son los mismos a los que se producen para una onda de choque normal, que yo ya sé calcular, simplemente teniendo en cuenta que la velocidad y el número de Mach con los que yo calculo esta onda de choque normal van a ser las componentes normales y no la velocidad y número de Mach totales que yo tengo en la onda oblicua. ¿Sí? Es decir, que si yo quiero calcular una onda oblicua y conozco el ángulo beta, ¿sí?, puedo obtener las componentes normales de la velocidad y del número de Mach, y con eso resolver mi onda oblicua como si fuera una onda normal, y después, bueno, volver a la onda oblicua a partir del cálculo de velocidad 2 con la velocidad normal 2. Hay que tener solamente una pequeña precaución, y es que estos cambios de presión, densidad y temperatura que yo tengo, que son iguales para una onda oblicua o una onda normal, no significa que las variables de remanso, presión de remanso, T0 y ρ0, también sufran el mismo cambio, ¿sí? Para los parámetros de remanso yo tengo que tener en cuenta no el Mach normal, sino el verdadero número de Mach que tengo antes y después de la onda oblicua. Bueno, seguimos analizando nuestro esquema y para el siguiente desarrollo vamos a referir los estados 1 y 2 a un estado hipotético crítico donde yo tenga Mach igual a 1 alcanzado de forma adiabática. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Yo voy a tomar la ecuación de conservación de energía, Cp por T1 más B1 cuadrado sobre 2 igual a Cp por T2 más B2 cuadrado sobre 2, y esta entalpía total también la voy a tener en un estado crítico donde mi temperatura sea la temperatura crítica y mi velocidad sea la velocidad del sonido en el punto crítico. Es decir, estoy igualando la entalpía de estos dos estados a la entalpía que yo tendría en el punto donde alcanzo Mach igual a 1 de manera adiabática. ¿Sí? No quiere decir que en alguna parte de este flujo yo vaya a tener este estado crítico, pero siempre es un estado de referencia que yo puedo imaginar que podría alcanzar en alguna parte. Entonces, recordando la relación entre el calor específico a presión constante Cp y la constante del gas R, donde Cp es gamma R sobre gamma menos 1, podemos reemplazar en esta expresión nuestro Cp cambiándolo por gamma R sobre gamma menos 1 en la primera ecuación, gamma R sobre gamma menos 1 en la segunda ecuación y gamma R sobre gamma menos 1 en la tercera ecuación. ¿Sí? Acá vemos que gamma RT crítica, por definición, es la velocidad del sonido en el punto crítico también elevada al cuadrado. Así que yo aquí tengo C estrella al cuadrado, esto es igual a C estrella al cuadrado, lo saco de factor común y después lo que me queda dentro del paréntesis lo sumo y me queda gamma más 1 sobre 2 gamma menos 1 por C estrella al cuadrado. Así que tanto esta expresión para el estado 1 como esta expresión para el estado 2 son iguales a gamma más 1 sobre 2 gamma menos 1 por C estrella al cuadrado. ¿Sí? Bueno, voy a avanzar con cambios de variables. ¿Sí? Sabemos que en flujos compresibles tenemos muchas variables involucradas y muchas ecuaciones que las vinculan. ¿Sí? A diferencia del estudio de flujo incompresible, no tenemos tantas ecuaciones diferenciales en derivadas parciales como teníamos las de Navier-Stokes, que eran ecuaciones muy largas y complicadas, pero con pocas incógnitas, como la velocidad y la presión. Ahora tenemos ecuaciones cortitas, sencillas, pero con muchas variables involucradas, así que son muchas ecuaciones. Entonces, vamos a
considerar que R por T, estas R por T que tenemos aquí, son iguales a P sobre ρ, y además vamos a descomponer la velocidad en sus componentes normal y tangencial. ¿Sí? Entonces, tanto en el estado 1 como en el estado 2, podemos reemplazar R por T por P sobre ρ y la velocidad por su componente normal al cuadrado más la tangencial al cuadrado, e igualar por separado esta expresión con gamma más 1 sobre 2 gamma menos 1 estrella cuadrado y esta expresión igualarla con lo mismo. De esta manera, en las ecuaciones de conservación de energía, en vez de tener la temperatura, tenemos la presión y la densidad. ¿Sí? Así que, si despejamos tanto para el estado 1 como para el estado 2 la presión de esta igualdad, nos va a quedar que P1 es ρ1 por este corchete que nos queda al pasar restando las velocidades y, bueno, multiplicando por ρ, gamma menos 1 y dividiendo por gamma. Y para el estado 2 nos va a quedar otra expresión similar para la presión 2. ¿Sí? Así que estas dos relaciones, tanto para P1 como para P2, se deducen de la ecuación de conservación de energía cuando igualamos los estados 1 y 2 a la expresión que tenemos de la entalpía más la velocidad al cuadrado en el punto crítico. Ahora vamos a analizar las ecuaciones de conservación de masa y de cantidad de movimiento, en particular esta ecuación de cantidad de movimiento en la dirección normal. ¿Sí? La ecuación de cantidad de movimiento en la dirección tangencial me decía que las componentes de velocidad tangencial son iguales, así que si Vt1 es igual a Vt2, voy a usar directamente Vt para cualquiera de las dos. Y la conservación de masa me decía que el producto de la densidad por la velocidad normal se conserva en el estado 1 y en el estado 2. De esa forma voy a reemplazar P1 por la expresión que obtuve a partir de la ecuación de conservación de energía, de este lado de la ecuación de cantidad de movimiento normal, y P2 por lo mismo, por esta expresión puesta del otro lado, reemplazando este término de la ecuación de conservación de cantidad de movimiento normal. Así que esta ecuación, si yo pongo P1 y P2 en función de la densidad, ρ1 y ρ2, y de las velocidades, normal y tangencial, ¿sí?, me queda escrita de esta manera. Vamos a seguir con este desarrollo, ¿sí? Vuelvo a escribir la ecuación como me quedó. Recordemos que esta expresión me está representando la ecuación de conservación de cantidad de movimiento en dirección normal, ¿sí?, o la segunda ley de Newton en esta dirección, ¿sí? Simplemente vine reemplazando las distintas variables que aparecen, poniéndola en función de otras variables. Así que si vemos en esta ecuación, las variables que me incluye son la densidad y las velocidades, ¿sí? C estrella también aparece, pero es una constante para un flujo adiabático. Así que me aparece de los dos lados. Bueno, acá simplemente pasé esta ρ2 dividiendo a esta ρ1, manteniendo todo lo demás igual. Bueno, saqué ρ1 de factor común acá saqué ρ2 de factor común antes de pasarla dividiendo. Y por la ecuación de continuidad, que me dice que el producto de ρ por B normal es constante
a uno y otro lado de la onda, el cociente ρ1 sobre ρ2 va a ser igual al cociente de las componentes de velocidad normal Vn2 sobre Vn1. ¿Sí? Si yo escribo esta igualdad y paso multiplicando, lo que está dividiendo me va a quedar que ρ1 por V1 es igual a ρ2 por Vn2. Bueno, siguen varios pasos algebraicos. Los invito o bien a creerme o bien a reproducirlos, para llegar, después de varias simplificaciones, a esta relación, ¿sí?, que se desprende simplemente de reemplazar Vn2 sobre Vn1 acá, distribuir, simplificar, cancelar y juntar los términos. Y esta ecuación se conoce, es una de las formas con las que conocemos al nombre de ecuación de Prandtl para onda de choque oblicua. El viejo Ludwig no solamente estuvo trabajando en capa límite, flujos turbulentos, sino que también en su instituto de Göttingen en Alemania se dedicaron a los flujos compresibles y obtuvo esta relación entre las velocidades normales antes y después de una onda oblicua y la velocidad tangencial de uno y otro lado de la onda. ¿Sí? Si nosotros dividimos esta expresión por el valor de C estrella al cuadrado, ¿sí?, asignamos una C estrella a cada una de estas velocidades, nos va a quedar adimensionalizada como el más crítico normal en el punto 2 por el más crítico normal en el punto 1 igual a 1 menos gamma menos 1 sobre gamma más 1 por el más crítico tangencial, que es el mismo a ambos lados de la onda. ¿Sí? El número de Mach tangencial cambia entre 1 y 2, porque si bien las velocidades tangenciales son iguales, la velocidad del sonido no es igual. Pero como nosotros definimos el número de Mach crítico como la velocidad en el punto que sea, dividido siempre la misma velocidad del sonido en el punto crítico, ¿sí?, calculada como gamma R por T crítica o T estrella, entonces esta C estrella es la misma a ambos lados de la onda, así que el número de Mach crítico, si la velocidad tangencial es la misma y C estrella también va a ser el mismo a ambos lados de la onda. ¿Sí? De nuevo, la velocidad tangencial es la misma en 1 que en 2. El número de Mach tangencial no es el mismo en 1 o 2 porque la velocidad del sonido es distinta, pero el Mach crítico sí es el mismo en 1 y en 2 porque C estrella en 1 es igual a C estrella en 2. ¿Sí? Así que esta es otra forma con la que podemos escribir, en este caso adimensional, la ecuación de Prandtl para una onda de choque oblicua. ¿Sí? Si tomamos el caso límite de una onda de choque normal, donde la velocidad tangencial vale 0, esta expresión se simplifica a Mach crítico 2 por Mach crítico 1 igual a 1. ¿Sí? Esta sería la ecuación de Prandtl para una onda de choque normal. Y como sabemos que el número de Mach crítico es menor que 1 si el número de Mach es menor que 1 y mayor que 1 si el número de Mach es mayor que 1, ¿sí?, para un flujo subsónico el Mach crítico también es menor que 1 y para un supersónico también el Mach crítico es mayor que 1, esto nos dice que detrás de una onda de choque normal, ¿sí?, el Mach crítico 2 siempre tiene que ser menor que 1 y el flujo es subsónico. ¿Sí? Siempre considerando el sistema en el que la onda es estacionaria. Obviamente una onda en movimiento, estos valores, estos números de Mach van a estar referidos al sistema solidario a la onda, no al sistema externo. ¿Sí? Ahora, si tenemos una onda oblicua, ¿sí?, vamos a ver que el flujo detrás de la onda puede seguir siendo supersónico. No siempre es supersónico, pero
hay ocasiones en las que no es necesario, ¿sí? Existen soluciones donde el flujo detrás de la onda oblicua sigue siendo supersónico. ¿Sí? La onda normal siempre lo deja subsónico. Una onda oblicua puede dejar el flujo supersónico. No siempre lo hace, ahora vamos a ver cuándo sí y cuándo no, pero puede tener una solución donde el flujo incide con una velocidad supersónica, se desvía y sale con una velocidad que también es supersónica. Vamos a ver ahora cómo resolver este campo de flujo, para lo cual lo primero que tenemos que hacer es obtener qué ángulo forma la onda con el fluido, ¿sí? Nosotros vimos que si calculábamos las componentes normales del número de Mach y de la velocidad, podíamos resolver la onda oblicua como si fuera una onda normal para esta componente del flujo, ¿sí? Pero para eso primero tenemos que poder calcular cuánto vale la componente normal. El número de Mach normal va a ser el número de Mach por el seno de beta. El número de Mach normal del flujo saliente va a ser el número de Mach del flujo saliente por el seno de beta menos tita. Pero primero, si conocemos el desvío tita que va a sufrir el flujo, tenemos que saber cómo calcular este ángulo beta. Bueno, vemos, analizando de nuevo la geometría de este gráfico, que la tangente de beta, ¿sí?, va a ser igual al cociente entre la velocidad normal 1 y la velocidad tangencial 1. ¿Sí? Y vemos también que la tangente de beta menos tita, de este ángulo que tengo acá, va a ser el cociente entre la velocidad normal 2 y la velocidad tangencial en 2. Así que el cociente de las tangentes va a ser igual a la velocidad normal 2 sobre la velocidad tangencial 2, dividido la velocidad normal 1 por la velocidad tangencial en 1, o bien multiplicado por su inverso. Pero nosotros sabemos que las velocidades tangenciales son iguales, así que este cociente tangente de beta menos tita sobre tangente de beta va a terminar siendo igual al cociente de la velocidad normal 2 dividido la velocidad normal en 1. Si buscamos en las tablas de onda de choque normal, primero sabemos que, por continuidad, el cociente Bn1 sobre Bn2 va a ser igual al cociente de densidades ρ2 sobre ρ1, de nuevo para que se cumpla que el producto ρ1 por Bn1 es igual al producto de ρ2 por Bn2. Así que reemplazamos este cociente de velocidades por el cociente de densidades. Para este cociente de densidades, las relaciones de una onda de choque normal me dicen que tengo esta expresión en función del Mach normal 1. Conocido el Mach normal en 1, esta expresión me va a dar el cociente ρ2 sobre ρ1. ¿Sí? El Mach normal en 1, ahora yo lo voy a calcular para mi onda de choque oblicua como el Mach en 1 al cuadrado por el seno cuadrado de beta. Así que lo voy a reemplazar tanto en el numerador como en el denominador. ¿Sí? Entonces, la relación tangente de beta menos tita sobre tangente de beta, que es igual al cociente entre la velocidad normal 2 y la velocidad normal 1, me queda en función del número de Mach 1, del Mach de la corriente incidente, el que tengo acá, por el seno del ángulo beta que forma la corriente incidente con la onda. Bueno. De esta expresión, que me involucra a beta, tita y el número de Mach, se puede llegar a despejar, ¿sí?, usando identidades trigonométricas y haciendo un poco de matemática, que no la vamos a desarrollar aquí,
la tangente del ángulo θ, ¿sí? Fíjense de nuevo, acá tengo a θ metida acá adentro. Voy a poder despejar tangente de θ y esto me queda igual a 2 veces la cotangente de beta por este cociente donde me aparece el número de Mach, el seno cuadrado de beta, el número de Mach y el coseno cuadrado de beta. Esta relación se conoce como relación θ-beta-Mach, ¿sí? En general, en los problemas de flujo supersónico con desvío de una corriente, yo voy a conocer 2 datos de los 3 que tengo involucrados acá. Por ejemplo, el caso más frecuente es que yo conozca el número de Mach de la corriente y el ángulo θ que se tiene que desviar y tenga que calcular el ángulo beta de la onda, ¿sí? Pero también puede pasar que yo tenga un flujo supersónico con un cierto número de Mach, tenga que atravesar una onda que se generó no sé dónde y tenga que calcular cuánto se desvía este flujo al atravesar la onda. Entonces, en ese caso, yo conocería el número de Mach, conocería beta y podría calcular θ, ¿sí? Esta expresión claramente es fácil calcular θ si conozco beta y Mach, fácil hasta ahí, pero es muy complicado calcular el número de Mach si conozco beta y θ o calcular beta si conozco Mach y θ. Lo que se hace es graficar, ¿sí?, todas las soluciones posibles. Acá vemos un gráfico y estos aparecen en lo que se llaman gráficos de Daly Wood. Son 2 personas que se pusieron a compartir estos gráficos, o en el report NACA 1135, en particular para aire y otros gases con gamma 1,4, ¿sí?, tenemos gráficos de este tipo. Fíjense que acá tenemos las 3 variables relacionadas, beta, θ y el número de Mach. Entonces tenemos un gráfico de doble entrada. En este eje ponemos el ángulo de desvío θ, en este eje el ángulo de la onda beta, y para cada par θ y beta vamos a tener una solución para un distinto número de Mach, ¿sí? Entonces, cada una de estas curvas negras, ¿sí?, me representa un número de Mach constante. ¿Cómo usamos esto? Por ejemplo, si yo tengo un número de Mach, digamos, Mach 3, ¿sí?, y tengo un ángulo de desvío de 20 grados, ¿sí?, busco dónde mi curva de Mach 3 corta la vertical de θ igual a 20, ¿sí?, y esto me va a dar que el ángulo beta de la onda puede ser de 37 grados más o menos, o puede ser también una segunda solución con un ángulo de desvío de la onda de más o menos 82 grados, ¿sí? Antes de comentar esto de las 2 soluciones posibles que me aparecen, voy a hacer un comentario sobre el tipo de gráficos. En este gráfico vemos que en el eje X tenemos el ángulo de desvío y distintas curvas para número de Mach. Otras versiones de estos gráficos tienen en este eje el número de Mach y distintas curvas para ángulos de desvío constantes, ¿sí? Hay que fijarse simplemente cuáles son las variables que aparecen en cada lado. Todos los que yo he visto en el eje vertical tienen el ángulo de la onda beta, que en algunos casos también la nomenclatura cambia y a veces se la llama como sigma, ¿sí? Pero bueno, no nos va a asustar un cambio de nomenclatura a esta altura. Bueno, vamos a lo que comentábamos recién. Vemos que la ecuación, la relación beta θ Mach, tiene 2 soluciones posibles. Acá, por ejemplo, estamos analizando para un número de Mach igual a 2,
¿sí? Si yo tengo un desvío de 15 grados, voy a tener una onda posible con un ángulo de 45 grados más o menos, que sería mi estrellita verde, y sería esta onda que muestro acá con la estrellita verde, y también tendría otra onda posible con un ángulo de 80 grados, que acá lo veo con la estrellita naranja, y correspondería a esta onda con la estrellita naranja, ¿sí? En estos casos vamos a llamar solución débil o onda débil a la onda más inclinada, ¿sí? Y solución fuerte u onda fuerte a la segunda onda, la onda que tiene una pendiente mayor, ¿sí? Un ángulo beta mayor. ¿Cuál de estas dos ondas nos van a aparecer realmente en el flujo? Va a depender de cómo son las condiciones en el entorno del flujo, ¿sí? O sea, simplemente sabiendo que tenemos un número de Mach y un desvío, sabemos que para este caso podemos obtener dos soluciones con onda de choque oblicua, ¿sí? Las dos se van a calcular con las mismas ecuaciones, simplemente van a dar distintos resultados porque van a tener distinto ángulo beta. Si vamos al caso límite, para ángulos de desvío muy pequeños, es decir, cuando el desvío tiende a 0, y seguimos las curvas, por ejemplo, de la solución fuerte, vemos que para todos los números de Mach, la solución fuerte alcanza una onda de 90 grados, ¿sí? Cuando el desvío se hace infinitesimalmente pequeño, es decir, cuando el desvío pasa a ser de 0 grados. Para cualquier número de Mach, esta solución fuerte que me dan las ecuaciones, para un desvío de 0 grados se convierte en una onda de choque a 90 grados, es decir, una onda de choque normal, ¿sí? En cambio, la solución débil que yo obtengo, la primera solución que encuentro cuando voy desde abajo hacia arriba, para cada número de Mach se va a acercar a un ángulo que va a ser en el límite de θ igual a 0, ¿sí? El ángulo de Mach correspondiente, ¿sí? Por ejemplo, si este ángulo se hace muy pequeño, esto se va a convertir apenas en una perturbación, entonces me pueden pasar dos cosas. Si es una perturbación diferencial que no pasa nada, se me va a formar una ondita de Mach con el ángulo de Mach, que fíjense, para Mach igual a 2, me queda de 30 grados, ¿sí? Si se acuerdan, el seno del ángulo de Mach era 1 sobre el número de Mach. El seno de 30 es 1 sobre 2, un medio, así que acá lo tengo, ¿sí? La otra cosa que puede pasar en un punto donde la dirección del flujo no cambia es que se produzca una onda de choque normal, entonces voy a tener acá arriba, ¿sí? Para un desvío 0, 90 grados para cualquier número de Mach, ¿sí? Entonces eso ya lo puedo ver acá en este gráfico también. Por otra parte, ¿sí? Vemos que las curvas pegan la vuelta, ¿sí? Así como tenemos, por ejemplo, para Mach igual a 2, la solución débil, ¿sí? Y la solución fuerte, supongamos para un desvío de 15 grados, acá estaba la débil y acá arriba estaba la fuerte. También vemos que para Mach igual a 2 hay un máximo desvío posible, que si lo vemos estaría más o menos por los 23 grados, y si yo busco tener un desvío mayor, ya no tengo una solución matemática a las ecuaciones de conservación. Recordemos que esa relación beta, tita, gamma salía de las ecuaciones de conservación de energía, cantidad de movimiento y masa, ¿sí? Así que no puedo tener una onda oblicua para cualquier flujo supersónico y cualquier ángulo de desvío, ¿sí?
Acá vemos que para cada número de Mach hay un ángulo de desvío que voy a llamar θ máximo, ¿sí? Que en este gráfico es el que está conectado por esta línea roja punteada. Para número de Mach 2 sería el ángulo de desvío correspondiente a este valor. A medida que aumenta el número de Mach, el ángulo de desvío límite es cada vez mayor, ¿sí? Por ejemplo, para θ 4 vemos que es de más de 35, estará por los 38 grados, ¿sí? Y así va aumentando, mientras que para un Mach de 1,1 el máximo desvío posible con solución de ondas oblicuas es solamente de 2 grados, ¿sí? Entonces, de nuevo, para cada número de Mach existe un máximo desvío posible con onda oblicua. ¿Qué pasa si yo tengo que desviar el flujo un ángulo mayor que el que me permite la solución matemática? Bueno, lo que me va a pasar es que se me va a formar una onda desprendida, llamamos una onda desprendida, normal antes del desvío, ¿sí? Así que, si yo tengo un ángulo θ de desvío menor que θ máximo, voy a tener una solución de onda oblicua, llamémosla pegada, porque esa onda se pega, se forma, nace en el punto del desvío, ¿sí? Acá vemos si el desvío está en el piso, acá vemos si el desvío está producido por un obstáculo en una corriente libre, ¿sí? Si este ángulo de desvío es mayor que el máximo posible, entonces se me va a formar una onda desprendida que va a ser normal a cierta distancia por delante del punto del desvío, ¿sí? Tanto si es en una pared como si es en un obstáculo. ¿Por qué pasa esto? Porque, bueno, si yo tengo una onda normal delante del obstáculo, acá voy a tener un flujo subsónico y el flujo subsónico no tiene ningún ángulo límite para desviarse, porque este flujo va a venir horizontal hasta cruzar la onda sin información del obstáculo que tengo adelante, y una vez que cruce la onda ya se va a empezar a desviar por la presencia del cuerpo, ¿sí? Sin necesidad de alcanzarlo o de generar una onda oblicua, ¿sí? A medida que me alejo de la zona de desvío, vemos que estas ondas se empiezan a curvar, así que lo que aquí es una onda normal, un poco más arriba ya es una onda oblicua que me va a desviar el flujo el ángulo que yo necesite, ¿sí? Entonces, esto me pasa si yo quiero darle a un flujo con cierto número de Mach un ángulo de desvío mayor que el máximo que me aparece en esta curva, ¿sí? Ya que comentamos esta curva, vemos que esta línea roja es la línea de θ igual θ máximo, pasa por los máximos de cada número de Mach, el máximo ángulo de desvío de cada número de Mach. Vemos también que aunque el número de Mach se vuelva infinito, ¿sí? El máximo ángulo de desvío posible para un gamma de 1,4 es de unos 46 grados. O sea que si yo tengo que este cuerpo me obliga a desviar el flujo más de 46 grados, ¿sí? Imaginémonos que tengo un ángulo de cuña muy grande o que tengo un frente plano que me obliga a desviar 90 grados, para ángulos mayores de este valor, sí o sí voy a tener una onda desprendida adelante, no importa cuán alto sea el número de Mach, ¿sí? Y esto me dice que un cuerpo con frente romo, es decir, con un frente que puede ser redondeado o que puede ser plano a 90 grados, siempre me va a generar una onda normal desprendida, ¿sí? Para tener ondas oblicuas adheridas, el frente de mi obstáculo tiene que ser de un borde afilado, ¿sí? Si yo voy a tener algo volando en flujo supersónico y quiero tener ondas pegadas, lo que necesito sí o sí es tener acá una cuña, ¿sí? Un borde afilado, y que el ángulo de desvío del flujo caiga dentro de los desvíos posibles para el número de Mach con el que yo voy a volar, ¿sí?
Vamos a comentar acá también, ya que estamos, esta curvita azul que me da los desvíos donde yo alcanzo el MAG 2, es decir, el MAG detrás de esta onda de choque, de esta onda oblicua, que sea igual a 1. ¿Sí? Vimos que para un flujo con un ángulo de desvío y un cierto número de MAG, teníamos la solución débil y la solución fuerte. Esta solución débil es la que en general casi siempre me deja detrás de la onda un flujo que sigue siendo supersónico. ¿Sí? Mientras que la solución fuerte, detrás de la onda, me deja un flujo que siempre es subsónico. ¿Sí? Pero hay una pequeña región donde la solución débil también me deja un flujo subsónico y esa región es la que está entre la curva azul y la curva roja. Es decir, si yo le doy al flujo, por ejemplo acá en MAG igual a 2, un ángulo de desvío muy cercano a los 23 grados más o menos que tiene θ máximo, supongamos que mi ángulo de desvío es de 22 grados y medio, entonces la solución débil me va a dar un número de MAG. Si cae más arriba de esta línea azul, me va a dar un número de MAG 2 menor que 1 también. ¿Sí? Y la solución fuerte, obviamente, también me va a dar un número de MAG 2 menor que 1. Pero esto se da solamente en esta región, ¿sí? Una región muy cercana, para un desvío muy cercano al θ máximo. ¿Sí? En general, si yo tengo un número de MAG cualquiera y un ángulo de desvío cualquiera, y tengo soluciones con ondas oblicuas, voy a tener que la solución débil me da un flujo detrás de la onda supersónico y la solución fuerte es así, siempre me va a dar detrás de la onda un número de MAG 2 subsónico. ¿Sí? Así que la solución fuerte se comporta de una forma bastante parecida a una onda normal, solamente que, a diferencia de la onda normal, me cambia la dirección del flujo. ¿Sí? Bueno, acá vemos en esta imagen un cuerpo en un flujo supersónico. Si bien tiene un borde afilado, en la punta vuela un número de MAG muy cercano a 1, MAG 1,015, y para este número de MAG no puede el flujo desviarse el ángulo que tiene este cuerpo en la punta, así que forma esta onda normal desprendida delante del cuerpo. ¿Sí? El flujo atraviesa esta onda, se vuelve subsónico, pero por la presencia del cuerpo se vuelve a acelerar siendo supersónico y nos damos cuenta de eso porque aquí aparecen onditas de MAG y nuevas ondas oblicuas. ¿Sí? En este caso tenemos un cuerpo también con un borde de ataque afilado, pero a un número de MAG de 1,7 y vemos cómo en vez de tener una onda desprendida adelante, lo que tenemos son ondas oblicuas adheridas en el borde de ataque que puede, donde el flujo se desvía el ángulo que lo fuerza este obstáculo. ¿Sí? Así que acá el ángulo de desvío supera el máximo ángulo posible para este número de MAG y tenemos la onda normal. Acá el ángulo de desvío no supera el ángulo máximo y tenemos ondas oblicuas. ¿Sí? Por el ángulo vemos que se trata de una solución débil y acá podemos comentar que en general cuando yo lo que tengo es un cuerpo volando, ¿sí?, en la atmósfera o en un flujo de mucha extensión, la solución que suele aparecer es aquella que menos cambia las condiciones aguas abajo con respecto a las condiciones del flujo incidente. Entonces, en general, cuando vemos aviones, cohetes, misiles, ¿sí?, la solución que nos va a aparecer es la solución débil. La solución fuerte suele aparecer cuando por algún motivo el flujo va a aumentar su presión aguas abajo, como en el caso de los difusores. ¿Sí? Pero de todos modos, o sea,
Si bien estas son consideraciones generales, tampoco son garantías de que sí o sí vaya a aparecer la solución débil o la solución fuerte, ¿sí? Yo tengo que ver cada caso, pero como criterio general puedo decir que si el flujo es un flujo externo alrededor de un obstáculo, es más probable que aparezca una solución débil, y para un flujo confinado en un conducto donde la presión va a ir aumentando, es más probable que aparezca una solución fuerte, ¿sí? Sin que eso signifique que no se puede producir la solución débil. Bueno, y por último, vemos un cuerpo de frente romo, una sección rectangular. Esto le impone al flujo un desvío de 90 grados. Ya vimos que el flujo no puede desviarse de 90 grados con una onda oblicua, ¿sí? Un desvío de 90 excede el θ máximo para cualquier número de Mach, así que siempre que tengamos un cuerpo romo, sea con frente plano o con frente redondeado, siempre voy a tener una onda desprendida que frente al flujo, frente al punto de remanso, va a ser normal y después se va a ir curvando a medida que yo me alejo, ¿sí? Acá podemos ver que el flujo subsónico que incide sobre este cuerpo, cuando se desvía y lo va a rodear, forma una burbuja de desprendimiento, acá se ve en color clarito, y el flujo que pasa por arriba de la burbuja y luego se va a readherir, ya se volvió supersónico en este sector, por lo cual cuando se readhiere sufre un nuevo desvío y se forma esta onda de choque oblicua que vemos acá, ¿sí? Y un patrón simétrico abajo. Bueno, si pensamos en todo esto, cuando un avión quiere llegar a flujo supersónico, obviamente cuando despega arranca su vuelo en régimen subsónico. Entonces, para alcanzar el supersónico, tiene que pasar por el transónico y acá vamos viendo los distintos fenómenos que aparecen, ¿sí? El avión se va acelerando, ¿sí? Y aun cuando el número de Mach de vuelo sea subsónico, sea menor que 1, sobre el avión, ¿sí?, va a haber zonas de flujo donde la velocidad local es mayor que la de vuelo y en esas zonas ya me va a aparecer flujo supersónico, ¿sí? Entonces, vamos a saber que tenemos ese problema porque van a empezar a aparecer distintas ondas de choque, como vemos acá, ¿sí? Y vamos a llamar más crítico de vuelo, nada que ver con el M estrella de antes, sino que también en la nomenclatura se le llama más crítico, al número de Mach de vuelo, puede ser 0,7, 0,8, donde yo en algún punto de mi cuerpo, puede ser el avión, puede ser un perfil, puede ser el ala, me alcanza el flujo condiciones sónicas, ¿sí? Es decir, yo empiezo a tener condiciones sónicas y supersónicas en el avión mucho antes de que el mismo avión me alcance Mach igual a 1, ¿sí? Entonces, acá vamos a notar, después vamos a ver bien la curva, un aumento de la resistencia aerodinámica, y ese aumento está dado porque este avión, además de la resistencia que tiene que vencer por fricción y eventualmente su campo de presiones, ahora tiene que empezar a poner energía en comprimir el aire a través de todas estas ondas de choque, ¿sí? Entonces, eso le demanda más energía y se experimenta como un aumento de la resistencia, ¿sí? Si el avión sigue acelerando, el número de Mach de vuelo, ¿sí?, en esta figura ya supera Mach igual a 1. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque vemos que delante del avión hay una onda de choque desprendida, ¿sí? Esta solamente se forma si el flujo incidente es supersónico. Entonces acá tenemos un flujo supersónico a un número de Mach alto, pero no tan alto que pueda desviarse, y menos con esta configuración del avión, con esta geometría, no va a poder generar ondas oblicuas sobre este avión. Entonces tenemos el número de Mach mayor que 1, una onda normal desprendida, un flujo subsónico acá atrás, pero que vemos que se va acelerando porque tanto arriba como abajo o en estas regiones
me vuelven a aparecer ondas de choque, aquí normales y aquí oblicuas. ¿Sí? Bueno, con este avión nunca vamos a llegar a una buena configuración de vuelo en régimen supersónico porque tiene una forma muy redondeada aquí adelante. ¿Sí? En cambio, por lo que dijimos, si tenemos un avión diseñado para vuelo supersónico, todos sus ángulos van a ser agudos, ¿sí?, en los bordes de ataque, y una vez superada la condición de onda desprendida, mientras sigo acelerando, ¿sí?, voy a lograr alcanzar el número de Mach que me permita volar con ondas adheridas, ondas oblicuas de este tipo. ¿Sí? Por el ángulo de estas ondas podríamos calcular cuál es el número de Mach con el que está volando este avión. Así que, si bien justo para este avión yo no tenía imágenes de transónico como tenía para este avión, cuando vaya acelerando, va a experimentar exactamente los mismos fenómenos. Es decir, va a pasar por un transónico subsónico para el avión con regiones supersónicas, con ondas que me aparecen sobre el cuerpo primero. Cuando llegue a Mach igual a 1, ¿sí?, un Mach apenitas mayor que 1 me va a producir una onda desprendida normal aquí adelante, y si yo sigo acelerando voy a lograr que esa onda desprendida se pegue formando ondas oblicuas en vez de ondas desprendidas. ¿Sí? Vimos entonces que la resistencia del avión me va a aumentar, ¿sí?, cuando va atravesando la región de flujo sónico, por todas estas ondas que se van formando y que me obligan a que el avión esté empujándolas, ¿sí?, empujando una compresión. Piensen que el aire al atravesar esta onda aumenta su presión y ese trabajo de compresión, la energía para ese trabajo la está haciendo el avión. Así que eso implica un gasto de energía, ¿sí?, para tener un empuje mucho mayor que el que yo tengo si no tengo ondas de choque. Ese aumento de la resistencia se conoce como resistencia de onda. ¿Sí? Dentro de nuestra clasificación, resistencia de fricción o resistencia de presiones, corresponde un aumento en la resistencia de presión, porque estas ondas de choque lo que me hacen es cambiar la distribución de presiones sobre el cuerpo. ¿Sí? Pero como se generan específicamente cuando aparecen ondas de choque, a esta parte de la resistencia de presión la llamamos resistencia de onda. ¿Sí? Si nosotros graficamos el coeficiente de resistencia de un avión en función del número de Mach, ¿sí?, fíjense acá tenemos el CD versus el Mach, vamos a ver que en régimen subsónico el coeficiente de resistencia se mantiene bastante constante, ¿sí? Estamos en el rango donde la resistencia aumenta con la velocidad al cuadrado, pero a partir de cierto valor del número de Mach, el CD me empieza a aumentar de una forma muy marcada. ¿Sí? Esto coincide con la aparición de las primeras onditas de choque. Y este número de Mach, donde la resistencia empieza a aumentar, donde me aparecen las primeras onditas, es el que llamamos Mach crítico. ¿Sí? El Mach crítico es el Mach de vuelo del avión al cual empieza a aparecer alguna ondita de choque, lo cual significa que en algún punto alrededor del avión yo estoy superando la velocidad del sonido. ¿Sí? También, bueno, aparecen otras nomenclaturas como este drag divergence Mach number, o sea, el número de Mach a partir del cual la resistencia comienza a... Le ponen diverger me parece un término un poco extremo, pero sí se nota cómo empieza a aumentar considerablemente. ¿Sí? Alrededor de Mach igual a 1 se alcanza el máximo de coeficiente de resistencia, la máxima resistencia también, y al pasar Mach igual a 1, vamos a ver que esta resistencia baja a medida que las distintas onditas normales se van volviendo ondas oblicuas, ¿sí?, y se produce
el mínimo de CD, que no sigue bajando tanto, esta curva me parece que lo exagera un poco, cuando ya el avión deja de producir una onda desprendida adelante, digo avión, le hace cohete, misil, el vehículo que sea, y sigue volando en régimen supersónico con ondas adheridas. Bueno, la famosa barrera del sonido es simplemente, se refiere siempre a este gran incremento de la resistencia cuando yo estoy alcanzando más igual a 1 y tengo que vencer esa onda normal, ¿sí? Superar esta onda normal que se me produce en este punto, ¿sí? Si nosotros miramos este gráfico, podemos entender por qué toda la aviación comercial se concentra en esta región, ¿sí? Todos los aviones de transporte, transatlánticos, Airbus, Boeing, Embraer, lo que quieran, aviones pensados para el transporte de pasajeros, ¿sí? Vuelan en esta región y tratan de evitar este aumento, digamos, lo más posible, porque si yo tengo que vencer toda esta resistencia, ¿sí? voy a necesitar demasiado combustible, ya que el vuelo supersónico, por lo que vemos, es muy caro, ¿sí? Los experimentos que existieron, que conocemos todos, para el vuelo supersónico de transporte, ¿sí? El caso del Concorde, un caso arquetípico, tuvo que suspender sus operaciones en el año 2003, fue el último vuelo de un Concorde, porque simplemente los gastos operativos eran tan grandes que no cubrían, no justificaban, digamos, el mantener operando este avión, ¿sí? O sea, las compañías aéreas decidieron que el atractivo del vuelo supersónico, de poder hacer un viaje de negocios, a lo mejor de Nueva York a Londres, en 3 horas de ida, cerrar el negocio y hacer 3 horas de vuelta, ¿sí? No había tanta gente dispuesta a pagarlo como gente dispuesta a pagar eventualmente un asiento en primera en un vuelo que tardara el doble, ¿sí? Pero con muchas más comodidades, aunque demoraran algunas horas más. Así que finalmente el vuelo comercial supersónico terminó de cancelarse, ¿sí? Y se mantienen aviones y vuelos supersónicos en aplicaciones aeroespaciales o en aplicaciones militares, donde sí la velocidad me puede dar una ventaja táctica que justifique gastar los millones de dólares que se gasten en combustible, ¿sí? Así que si uno se pregunta por qué en 70 años de desarrollo de aviación comercial con turbojets todavía los vuelos comerciales son subsónicos, acá encuentra la razón, ¿sí? Este CD que yo tengo que pasar y que después se mantiene un poco más alto todavía, pero además multiplicando una velocidad v cuadrado mucho mayor, no me justifica económicamente, ¿sí? mantener volando aviones de pasajeros en régimen supersónico, ¿sí? La razón es simplemente costos. Bueno, como complemento les recomiendo que vean este video. No lo pongo en la presentación porque es bastante largo, son 19-20 minutos, pero muestra todo lo relacionado al pasaje de vuelo subsónico, transónico y supersónico, ¿sí? De forma un poco más extensa de la que podemos presentar acá, además de ver realmente algunas visualizaciones o animaciones de ondas de choque que están muy interesantes.